Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia al Cuadrado. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de física del tema de campo eléctrico propuesto en la selectividad de Andalucía del año 2001, que aunque parece muy lejano, en realidad es muy lejano, pero bueno, los problemas se suelen parecer de unos años a otros bastante y bueno, no hay que fijarse únicamente en los problemas de los últimos años, porque ya digo, los de hace 15 años son similares a los que ponen ahora. El ejercicio dice lo siguiente. Dos partículas de 10 gramos se encuentran suspendidas por dos hilos de 30 centímetros desde un mismo punto. Si se les suministra a ambas partículas la misma carga, se separan de modo que los hilos forman entre sí un ángulo de 60 grados. Primer apartado nos dice dibuja en un diagrama las fuerzas que actúan sobre las partículas y analiza la energía del sistema en esa situación. En el apartado B nos piden que calculemos el valor de la carga que se suministra a cada partícula. Como datos nos dan la constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado, Coulomb a la menos 2, y nos dan la gravedad, que ahí la redondean a 10, pues nosotros utilizaremos el dato que nos dan ahí. Aunque sea más exacto poner 9,8, pero bueno, ahí nos dan 10, pues utilizamos 10. Bueno, como siempre vamos a hacernos un pequeño esquema de la situación. Tenemos inicialmente dos partículas. Me dice que son iguales, que tienen la misma masa, por lo tanto las voy a dibujar de esa forma, ¿vale? Están suspendidas por un hilo, ese hilo tiene 30 centímetros, voy a ponerlo aquí, 30 centímetros, y la masa de las partículas, lo voy a poner una sola vez porque es la misma para las dos, 10 gramos. Y nos dicen que en esa situación se les suministra a ambas partículas la misma carga. Es decir, después de suministrarle una carga, se separan y lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que tenemos una partícula de esta manera y la otra de esta manera. Y nos dicen que se separan formando un ángulo de 60 grados. Bien, lo primero que nos piden es que dibujemos en un diagrama las fuerzas que actúan sobre las partículas. Vamos a llamar a esta la partícula 1 y a esta la llamaremos la partícula 2. Bien, sobre la partícula 1 actúa su peso, puesto que esa partícula tiene una masa de 10 gramos. Luego actúa su peso aquí hacia abajo, que la vamos a llamar P1. También actúa la tensión del hilo, que iría aquí en este sentido, ¿vale? La tensión ahí. Esta tensión se descompone en una tensión en el eje X y otra tensión en el eje Y, ¿vale? Y por último, como dicen que se le administra una carga, entonces aparece una fuerza eléctrica, una fuerza electrostática, que como las dos cargas son iguales es de repulsión y por lo tanto tiene que venir en este sentido. Fuerza eléctrica. Bien, sobre la segunda partícula actúan fuerzas similares. Tendríamos el peso 2, lo vamos a llamar P sub 2, la tensión iría aquí, tendríamos la tensión X, en este caso iría en sentido contrario, la tensión Y también iría hacia arriba, y la fuerza electrostática aquí iría hacia la derecha, ¿vale? Puesto que es de repulsión. Es de repulsión, como digo, porque las dos cargas son iguales, ¿vale? Dos cargas iguales se repelen. Bueno, pues esto sería el diagrama de fuerza. No habría más nada que hacer, esas son las fuerzas que actúan. Ambas fuerzas sobre ambas partículas las mismas fuerzas y ya no había más nada que hacer, ¿vale? Respecto a la energía del sistema en esta situación, pues fijaros que la
Las partículas inicialmente, antes de suministrar la carga, estaban a este nivel. Y después de suministrar la carga, han subido hasta esa altura. No sé exactamente cuál es esa altura, pero desde luego ha habido un desplazamiento hacia arriba. Y eso implica que ha habido una energía potencial gravitatoria. En esa situación, si nosotros consideramos aquí el nivel de referencia, las partículas tienen una energía potencial gravitatoria debido a esta altura h que se han elevado cuando se han separado los hilos. Pero además también, al haber una fuerza electrostática, aparece una energía potencial electrostática. Por lo tanto, respecto a la energía, tenemos potencial potencial, a ver si puedo, gravitatoria y potencial electrostática. Y esto es lo único que habría que decir respecto de la energía. Bueno, vamos a continuar entonces con el apartado B, donde nos piden que calculemos el valor de la carga que se le suministra a cada partícula. Bien, para este caso vamos a utilizar solamente esta parte de aquí, ¿vale? Con este diagrama de fuerzas ya vamos a poder calcular la carga. El otro diagrama de fuerzas de la derecha es igual, y entonces con uno de ellos es suficiente. Bien, entonces cuando las partículas se separan y alcanzan esa altura, ¿vale? Es decir, formando esos 60 grados los dos hilos, están en equilibrio. Pues en el momento en que alcanzan esa altura se paran, ¿vale? Por lo tanto están en equilibrio. Y que estén en equilibrio quiere decir que la suma de fuerza en el eje X tiene que ser 0 y que la suma de fuerza en el eje Y también tiene que ser 0. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en el eje X? Pues en el eje X tenemos la fuerza eléctrica, esta de aquí, o electrostática si la queréis llamar, y en sentido contrario, T sub X. Pues esto me tiene que dar 0. Y de aquí saco que la fuerza electrostática tiene que ser igual que T sub X. Por otro lado, respecto del eje Y, el peso menos T sub Y, que va en sentido contrario, tiene que darme 0. Por lo tanto, el peso de la primera partícula coincidiría con la segunda, porque son las dos partículas iguales. Esto me tiene que dar T sub I. Bien, fijaros como T sub I, esta T sub I es igual a T por el seno de 60. Fijaros como este ángulo de aquí coincide con este. Porque fijaros, como los dos hilos son iguales, este triángulo que voy a dibujar aquí es isósceles. Y entonces la altura divide al lado opuesto en dos mitades iguales. Por lo tanto, eso quiere decir que este ángulo es 30 y que este también es 30. Claro, si yo tengo este triángulo rectángulo y este ángulo es 30, este de aquí debe ser 60. ¿Vale? Bueno, entonces, T sub I, que T sub I sería esta longitud de aquí, sería T por el seno de 60. Mientras que T sub X sería T por el coseno de 60. Entonces podemos reescribir estas ecuaciones que hemos puesto aquí. Bueno, voy a hacer una cosa, y es que voy a borrar un poco
esto porque si no va a quedar ahí como todo muy amontonado, ¿vale? Entonces, con que hayáis entendido la explicación del por qué este ángulo de aquí es 60, es más que suficiente, ¿vale? Bueno, borro esto. Esto es lo que tiene, que si borro una cosa, borro todo. Vale, ahí tendríamos nuestros 60 grados. Bien. Bueno, y claro, si este ángulo es 60 grados, este también es 60, pues este de aquí también será 60. El triángulo es equilátero y por lo tanto esta distancia entre una carga y otra carga deben de ser 30 centímetros. ¿Vale? Puesto que el triángulo, según se ve ahí, es equilátero. Entonces, este lado medirá lo mismo que este y medirá lo mismo que este. Claro, eso miden 30 centímetros porque es lo que miden los hilos. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a reescribir estas ecuaciones que he redondeado aquí en verde de la siguiente forma. Las traemos aquí y decimos que la fuerza eléctrica ¿qué es? K por Q. O sea, por una de las cargas por la otra carga, que son las dos iguales, dividido entre la distancia al cuadrado, me tiene que dar t sub x, que t sub x es t por el coseno de 60. Mientras que P sub 1, que P sub 1 sería la masa por la gravedad, me tiene que dar T sub I, que es T por el seno de 60. Bueno, de aquí voy a hallar T. T sería masa por gravedad dividido entre seno de 60. Y esto sale. La masa es 10, puesta en kilogramos sería 0,01. Por la gravedad voy a utilizar el dato que me dan, que es 10, dividido entre el seno de 60. Esto me saldría lo siguiente. Voy a hacerlo, dame un segundo. Pues sale 0,115. Pues 0,115 newton. Bueno, ya sabemos lo que vale la tensión de la cuerda. Entonces ahora me vengo a esta ecuación, ¿vale? Y sustituyo. Digo K es 9 por 10 elevado a 9 por, fijaros que Q por Q es Q cuadrado dividido entre la distancia. La distancia entre las dos cargas la tenemos aquí, es desde aquí hasta aquí. Hemos visto que por ser un triángulo equilátero es 30 centímetros. Pues sería 30 centímetros son 0,3 al cuadrado. Esto me tiene que dar igual que la tensión, que es 0,115 por el coseno de 60. Bueno, y ahora, para despejar la carga, lo único que haría sería pasar esto multiplicando, el 9 por 10 elevado a 9 dividiendo, y para quitar el cuadrado haría la raíz cuadrada. Luego tendríamos Q igual a 0,115 por coseno de 60 por 0,3 al cuadrado dividido entre 9 por 10 elevado a 9 y raíz cuadrada. Pues lo hago y os digo lo que da. Pues me sale 7,6, sale 7,58, pero voy a redondear, 7,6 por
10 elevado a menos 7. Esto sería en coulombio y aquí tendríamos el valor de la carga. Bueno, fijaros que aquí para hallar la distancia ha sido muy fácil porque nos hemos dado cuenta de que este triángulo que se formaba ahí era equilátero, entonces claro, los tres lados tienen que valer igual. En otros casos, si el ángulo en el que se separan los hilos no es de 60 grados, pues entonces esa distancia hay que calcularla, porque entonces el triángulo no sería equilátero, sería isósceles. Pero en este caso ha sido muy sencillo. Intentaré hacer otro ejercicio que, aunque sea similar a este, haya que calcularla para que veáis cómo se calcula.